Bien, buenas tardes. Una vez que hemos dejado, nos sugerimos unos minutos por aquellos que estaban pendientes de incorporarse al seminario, que además también nos ha servido para resolver los incidentes y el soporte tecnológico para poder hacer frente a las presentaciones. El planteamiento de trabajo que queríamos hacer es sobre el título del Simposio de Información y Orientación para el Trabajo. En lugar de hacer una sucesiva exposición de pequeñas conferencias, vamos a hacer una pequeña presentación inicial en el gozo de distintos, fundamentalmente dos elementos fundamentales que entendemos de significación o de relevancia, con la idea de, ha sido una forma de animar e invitar a que podamos abrir la discusión, la aportación, la reflexión sobre esos temas que de una forma genérica podemos plantear y que como interrogante cuestiones a resolver, más que por plantear soluciones y temas definidos, podríamos entender que podría ser el formato de este simposio y no como una sucesión de exposiciones. Por lo tanto, vamos a utilizar un primer tiempo de presentación o de gozo, de planteamiento, de ideas claves o de referentes, para que después podamos abrir un proceso de debate, de reflexión, de discusión o de análisis, de confrontación de posturas, donde el público pueda intervenir de una forma clara y decisiva. Por lo tanto, desde el principio invitamos también a participar, a animar. Vamos a asumir el papel desde la mesa con los compañeros que me acompañan en esta mesa desde la Universidad de Granada, el profesor Fernández Cruz y el profesor José Picón, y el profesor Jesús Domingo, de la Universidad de Barcelona, Antonio Navío, y de la Universidad Pablo de la Villa, Martínez, y que nos habla como coordinador de la mesa de la Universidad de Sevilla. Vamos a asumir el reto de provocar o de plantear o de poner temáticas o temas claves sobre el tema de la formación y la orientación para el trabajo, y invitar a que ese debate podamos participar. En esa idea de abrir o de plantear la reflexión o contextualización del tema que nos toca, deberíamos de plantear o situar el contexto en esa tan conocida, nombrada y referida como panacea de la sociedad del conocimiento, con todo, como se suele denominar, con todo el aspecto positivo, deseable o aspirable que los políticos nos dicen de la Europa del conocimiento, de la sociedad del conocimiento y del referente hacia el que tenemos que ir, hacia el que tenemos que caminar. Pero una Europa, una sociedad del conocimiento que, digamos, nos trae también paralelamente por la temática de formación y orientación para el empleo, nos pone en evidencia una realidad vinculada con el mundo del trabajo, con una cifra ciertamente llamativa, novedosa, complicada o difícil de entender, que el dato oficial referido al segundo trimestre de este año ya apuntaban tasas de desempleo superiores al 24-25%, hablando de más de 5 millones, próximo a los 6 millones de desempleados entre sectores, y particularmente entre el sector juvenil, donde esas tasas de paro superan el 50% del desempleo juvenil. En esa sociedad del conocimiento, que era una alternativa, una esperanza, no cuestionando que sea la culpable, pero que era un referente importante. Otra idea importante, el que puede marcar o puede constituir un referente para esta discusión o para analizar algunos de estos problemas, podríamos situarlo también bajo otro principio muy asumido, muy defendido y digamos que ocupa un referente importante en todas las políticas actualmente, que es el tema del aprendizaje a lo largo de la vida y el impulso o la materialización de esa idea a través de las distintas políticas que se vienen desarrollando en los últimos años desde las distintas instancias de la Unión Europea, políticas nacionales y regionales. En ese escenario creo que cabe importancia o resaltar la importancia de los procesos de la disponibilidad de información, de disponer de información, por ejemplo, de la oferta y la demanda. Se hace falta que lo que se pide en ese mundo, en ese contexto de empleo y desempleo, ¿desempleo dónde? ¿Empleo dónde? ¿En ningún sitio o en algunos sitios? ¿En cuáles son las realidades de la demanda, las posibilidades de empleo? O realmente no hay ningún empleo, porque hay determinados estudios
y participé en alguno de ellos, donde nos atrevíamos a señalar 174 oportunidades de empleo en los 5 sectores de la producción. Por lo tanto, hay cifras donde nos dicen que sí, que hay posibilidades de desempleo, pero ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿Y qué características y condicionantes nos ponen esas posibilidades? Esa información puede ser importante, debe ser importante. Pero también es importante conocer información de cuáles son las potencialidades de la disponibilidad, las capacidades, las potencialidades de los sujetos. Los desempleados tienen capacidades, tienen potencialidades, a lo mejor no son las que se están demandando. ¿Cómo concuerdan con esa oferta, con esa demanda, con esas posibilidades de empleo? Pero no solamente todo debe de ser esa información. Es importante tener información, tener recursos, tener medios para conocerla, para manejarla. Pero también es conveniente y necesario plantearse oportunidades, recursos, mecanismos de formación. Como el mecanismo que resuelve todos los males, toda esa situación, es el único mecanismo que responde a esa situación, particularmente en materia de empleo y de desempleo, a través de la formación vamos a resolver toda la situación del paro y de desempleo. Yo particularmente considero que no, pero puede ser un instrumento importante y necesario si hacemos alguna reflexión, analizando, proponemos algunas alternativas y propuestas concretas con algunos rasgos de esa formación. Y fundamentalmente esto centrándolo a través de un elemento como puede ser entendido la formación como un proceso progresivo, sistemático a lo largo de la vida, de adquisición, de desarrollo, de perfeccionamiento, de competencias. Y puede ser un tema clave para encargar uno de los temas, de las cuestiones que podemos plantear desde esta mesa a continuación. Por lo tanto, en definitiva, esa información y orientación al trabajo la podemos entender como un proceso continuo entre la necesidad de información, de orientación y las oportunidades o posibilidades de formación que hagan posible coordinar o considerar distintos tipos de actuaciones. Al menos políticas de empleo y, por lo tanto, políticas de empleo donde podemos señalar, por ejemplo, fundamentalmente todas las iniciativas, actuaciones, y por tanto sería importante tener información sobre cuáles son todas esas oportunidades. Y digamos, como más reciente, la referencia que venimos escuchando en los últimos momentos en torno a un famoso plan Prepara como respuesta al tema del desempleo creciente en nuestro país. Desde una política regional, y por eso estar en Andalucía y no ser andaluz, trabajar en Sevilla, aunque ya representando otras comunidades, la política de empleo del Servicio Andaluz de Empleo, en este caso, y distintos programas dirigidos a atender esa situación problemática de desempleo, como puede ser el Plan Menta, el Plan Motiva para los jóvenes, especialmente, o el Plan 45 Plus para los mayores de 45 años. Por lo tanto, es importante saber, conocer y disponer de esos recursos, a lo mejor valorar la sistematización y la importancia de los mismos. También tenemos, no hay que inventarse tampoco, a veces no hay que inventar muchas oportunidades o recursos de formación, porque también podemos incluso llegar a plantear que tenemos un amplio, diversificado y tal vez no bastante denso sistema o subsistemas de formación con distintas características. A lo mejor no hay que inventar más cosas, sino gestionar, coordinar esa oferta, esas posibilidades de formación que tenemos. Por lo tanto, sería otro elemento a considerar, a conocer y a gestionar posiblemente de una forma diferente. Y también tenemos un conjunto de estrategias, de instrumentos, que de distintas políticas, especialmente desde un referente europeo y un proceso de creación de un espacio europeo de formación profesional, también coordinado en el tema de toda la Unión Europea, están planteándose estrategias de la necesidad de apostar por políticas que garanticen una orientación permanente a lo largo de la vida de los individuos. Ahí podemos señalar iniciativas que probablemente conozcamos como Proteus, la red EURES o la iniciativa de los distintos servicios públicos de empleo, portales específicos, recursos de orientación y de información. Otro elemento de política o estrategia es la definición o la construcción progresiva de un marco europeo de cualificaciones, del que deriva un conjunto de actuaciones en torno al tema o a la marca, la denominación del Europass, el currículum Europass, el currículum de lengua Europass, el certificado Europass, como mecanismos consensuados comunes para reconocer y para valorar las competencias y el reconocimiento de las mismas.
políticas sobre el sistema de transferencias de crédito en el tema de la formación para el empleo, para la convalidación y el reconocimiento, y será un tema clave que plantearemos a continuación, del reconocimiento de esas competencias que decíamos como un eje de los procesos de formación, dónde y cómo reconocerlo, admitirlo y valorarlo. Y cómo no, en la política de cultura, de conocimiento y calidad, en la que no movemos un sistema de garantía de calidad. En definitiva, en este conjunto de planteamientos, por no extenderme tampoco demasiado en la presentación, quisiéramos destacar, de cara a la planificación de la inserción laboral, en la idea de armonizar esos dos elementos de información y orientación, apuntaba que un tema clave, un referente clave, podría girar en torno a las competencias. ¿De qué competencias estamos hablando? ¿De competencias clave? ¿De competencias clave en función de grupos destinatarios, de grupos vulnerables? ¿Qué tipo de competencias deberían de tener esos colectivos que fundamentalmente tienen una situación vulnerable y se encuentran más en esas cifras de desempleo? ¿O cómo reconocer, adquirir, certificar y reconocer esas competencias? Serán dos preguntas que los compañeros de la mesa a continuación les tendrá para que podemos empezar a plantear en un primer momento el profesor Jesús Domingo y la compañera Almudena Martínez. Son dos preguntas, digamos, que les plantearía o dibujarían en la intervención por donde ellos creo que van a incidir de una forma especial. Y un segundo tema que proponemos como para la discusión estaría en torno a la figura del formador o de la gente que puede intervenir conjugando estos elementos. Y podríamos plantearnos de quién estamos hablando, de quién es esa gente, quién es ese formador extendido o entendido en la amplitud del término. ¿Cuáles son las tendencias de formación de esos profesionales de la formación de la orientación? En eso de los compañeros que nos acompañan, Manuel Fernández Cruz y José Gijón, les traslado ese planteamiento, ese cuestionamiento, y el análisis más específico del perfil orientador, de las competencias orientadoras del formador, que el profesor Antonio Navío también nos va a ilustrar y nos va a animar. En definitiva, yo creo que como ser dos elementos dentro de este gran panorama sobre los que pretendemos insistir de una forma más significativa. El papel de las competencias en este juego de información y orientación para el empleo y el tema de la gente, del profesional que puede y debe y cómo debe de hacerlo. Son los dos grandes temas que planteamos y, como decía al principio, vamos planteando los interrogantes del tema, vamos a empezar una pequeña presentación, hemos quedado que iba a ser excesivamente extensa, para profundizar más en esas temáticas y a continuación hablamos, discutimos del planteamiento general. ¿Jesús? Sí. ¿Nos cambiamos y el sitio o no? No, porque empezamos a perder tiempo. ¿Te lo hablando? Y... Cuando tú me vas diciendo y sí, que... Aquí tenemos un inalámbrico. Sí. ¿Cuál es aquí? Me controlo. Yo no sé si al final va a ser operativo o de... Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo iba a incidir en el tema de competencias básicas para la vida y para la mejora de la empleabilidad. Y voy a poner el dedo en colectivos vulnerables, pero voy a empezar por la primera frase. Esas competencias son para todos. Lo que pasa es que algunos pueden llegar a ser competentes sin que se les preste especial atención a trabajar competencias. Y hay personas que necesitan que se les trabaje específicamente o se les ponga en situaciones de poder trabajar competencias para desarrollar. Y lo que no ocurre es que precisamente en estos colectivos el sistema tal cual, estoy hablando del sistema obligatorio, no está garantizando un mínimo de competencias básicas. Y eso va a tener sus consecuencias. Y entonces, ese sería el planteamiento primero del que quiero partir. Los pone en una situación de riesgo y los pone en una situación de difícil competencia en un mercado con la complicación
Esta idea también la quiero atraer al campo de la orientación, puesto que los orientadores hemos estado trabajando en muchos campos, muchas veces marginales, y no hemos actuado con acciones más sistémicas que ayuden a tener claro situaciones como estas, que es importante garantizar para todos las competencias y los contextos en los que se desenvuelven las competencias. Y la primera pregunta que hago, o que me haría, es ¿y qué podemos hacer los orientadores de zona o de instituto? Esa sería una buena pregunta. Si tomamos en cuenta alguna evidencia, ¿qué nos dice la investigación, investigaciones desde la OCDE o desde la Fundación Tripartita y tal? Se habla sobre investigación sobre la empleabilidad de colectivos vulnerables. Y algunas cosas, algunos datos que llaman la atención es que, lo voy a empezar al revés, la primera idea que me surge cuando estas investigaciones es que para encontrar datos reales sobre cómo está incidiendo, puesto que la vulnerabilidad es por un cúmulo de circunstancias que se van interactuando y no son delimitaciones particulares o por un contexto, por una cultura, muchas cosas a la vez. Resulta que es muy difícil detectar qué es lo que está pasando, cuánto hay, cómo hay. Y solo conocemos los efectos y tenemos casos particulares. Y entonces, analizando, hablando con ellos, estudiando con ellos qué es lo que le está dificultando la empleabilidad, resulta que una de sus debilidades es que no tienen bien competencias básicas, tienen dificultades en competencias básicas. Les faltan esas competencias que decía desde DESECO o las 8 competencias básicas, y esos errores les llevan a que luego encuentren más dificultades cuando estamos hablando de competencias profesionales, y también dificultades cuando tienen que jugar a estar en una situación de cambio, de constante formación, de estar animados, de tener más flexibilidad, y ese es un gran problema. Y en segundo término, que además de esa investigación hay experiencias de innovación y experiencias particulares en las que se nos está diciendo que haciendo la escuela de otra manera, estos colectivos tienen más éxito. Bueno, nos planteamos 3 hipótesis. A mayor formación y a mayores competencias básicas y profesionales, menos vulnerabilidad. Entonces, tendríamos que insistir en la formación obligatoria en ellas. En la formación obligatoria, porque es para todos y entre todos. Segunda cosa, en los procesos de vulnerabilidad y riesgo, influye mucho la violencia estructural y los contextos en los que se desenvuelve. No es solo trabajar con ellos, las competencias, y ya está bien de trabajar en los márgenes sobre los marginados. Trabajar para construir espacios de ciudadanía, espacios, escenarios interactivos en los que sea posible la participación, la reflexión, la democracia, la comunicación, el resolver conflictos, el tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Escenarios más democráticos, más participativos. Y, en tercer término, si tenemos la escuela que tenemos, los institutos que tenemos, eso va a depender del profesorado que se quiera comprometer, va a depender mucho del tipo de liderazgo que se pueda hacer desde los equipos directivos para hacer otros institutos, pero el problema es quién apoya esto. Y entonces se está hablando un nuevo escenario de si los orientadores pueden o no ser esos asesores internos que ayuden a los directivos y a sus compañeros a hacer que globalmente la escuela esté construida y esté para desarrollar competencias no tan académicas y además para que se desarrollen
vivencias, situaciones, tareas en las que sea posible las competencias. En definitiva, si necesitamos pensar bien qué escuela tenemos, si está hecha con E de exclusión o con E de equidad y esperanza, porque si la tenemos de escuela de exclusión, es clasista, es para resultados, es para competir, y los que no pueden competir le estamos dando medidas adicionales, externas, que pensadas para incluir, en verdad están excluyendo, porque lo están sacando de las dinámicas normales en las que se desarrollan esas competencias, esas interacciones, tenemos una escuela, una educación de exclusión. En otro sentido, sería si nosotros buscamos escenarios de calidad para todos, con eje ampliado, escuela, familia, comunidad, en la que se garantice para todos y se haga bien no lo que se hace, sino lo que se debe hacer para promocionar estas competencias, posiblemente estemos hablando de otra idea. Quiero terminar este primer barrido diciendo que para ello vamos a tener que repensar bien qué estamos haciendo desde la orientación, porque tenemos luces y sombras. Tenemos que deconstruir nuestras prácticas, porque igual tenemos que pensar en sentido común. ¿Dónde pongo todos los acentos? ¿En lo que los niños tienen el 90% del tiempo? ¿O solo en la acción marginal que supone 1 hora a la semana? Estoy hablando de tutoría. Si la tutoría solo es para llenar la hora de tutoría, si estoy hablando de otros temas y entro en el sentido más curricular, organizativo, de dinámica, de vida del centro, estoy actuando sobre más escenarios. Igual tendré que pensar eso. Tengo que cuidar los pesos específicos de esto y a lo mejor redimensionar algunos esfuerzos. Hay cosas que no quiero añadir funciones, quiero decir prioridad, priorizar funciones, porque igual algunas de asesoría, igual algunas de encontrar sentido común, igual algunas para desterrar implícitos que hay en la educación, por supuesto que luego no se desarrollan, terminan a la larga siendo más productivos. Y lógicamente sería buscar, sí, necesitamos un currículum democrático en una escuela democrática para una comunidad en la que todos estemos democráticos, para asegurar las competencias básicas y los aprendizajes imprescindibles para todos, y en eso el equipo directivo es importante. A lo mejor va a tener que crecer en los orientadores la función asesora como andamiaje, mediador cognitivo, colega crítico y compañero de viaje para hacer todas estas cosas, y no solo el experto que está diseñando programas y a veces de difícil encaje para el día a día de las clases. Y obviamente hay que atreverse a entrar en este debate, que es muy complejo, es muy controvertido. Si no se hace bien, puede ser un intentar devaluar la función de los orientadores, se puede entender así, o una sobrecarga, pero creo que es necesario hablar de ello. Siguiendo con el tema de esta presentación que nos hace Jesús, donde plantea el asunto del papel que hacen y que deberían hacer los orientadores en torno al tema de las competencias, por seguir con ese elemento de las competencias, a continuación, Almudena Martínez va a seguir sobre el tema de la siguiendo con el tema de las competencias, pero en una visión más perspectiva
sistema educativo potente, muy diversificado, con muchos niveles, con diferentes escalas. Tenemos un sistema que conjugó en su momento en el año 2004 la formación ocupacional y la formación continua en el nuevo sistema de formación profesional para el empleo, que muchos desconocen cómo se instrumenta, cómo funciona. Y además tenemos, como ha dicho Juan Antonio también, un alto índice de paro juvenil y no tan juvenil. ¿Cómo somos capaces de conjugar esto? Porque hoy en día lo que está ocurriendo es que esta sociedad tan compleja nos lleva a que haya grandes disparidades entre lo que es la formación, por un lado, lo que es la educación, por otro lado, lo que es el empleo. Ese es el papel fundamental desde mi punto de vista de la orientación, ser capaces de tender los puentes que están establecidos a nivel normativo, a nivel legislativo muchas veces, pero que el usuario no conoce, a los cuales el usuario no tiene acceso, para que la persona pueda ser protagonista de su propio proyecto de vida. Bien, ¿cómo hacemos esto? En España, en concreto, a través del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, quizá el instrumento fundamental, o uno de los fundamentales desde mi punto de vista, que tiene el sistema, es el sistema de acreditación de las vías no formales. No sé si lo conocéis, pero bueno, a grosso modo simplemente pues deciros que es una forma de conjugar, de traducir, de comunicarnos todos en el mismo lenguaje, independientemente de cómo hayamos adquirido una serie de competencias. Os he puesto un poco ahí una diapositiva para que veáis de qué forma la unidad de competencias, la unidad de cambio, es el lenguaje común. Si nosotros hemos adquirido una serie de capacidades a través del sistema educativo reglado, lo que es la formación profesional dentro del sistema educativo, lo habremos hecho a través de los módulos profesionales, que están basados en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Bien, no todo el mundo ha accedido en su momento al sistema educativo reglado. Por lo tanto, hay muchas personas que hoy en día pueden tener una media entre 45, 50, 55 años, teniendo en cuenta que cada vez retrasamos más la edad de jubilación y el paro en personas mayores de 45 años aumenta considerablemente, que es posible que nos encontremos es posible no, ya nos estamos encontrando con un bloque muy grande de personas que tienen adquiridas una serie de competencias, pero nunca han pasado por el sistema educativo y por tanto, ¿no? Eso que ocurre hoy en día con ese marco supranacional que un poco es el paraguas de todas las políticas educativas que se llevan en España, que es la acreditación, la certificación, el papel. Muchas personas saben hacer cosas, pero no tienen forma de acreditarlo y por tanto se convierten en colectivos vulnerables para el acceso al empleo, puesto que no tienen forma de justificar qué saben hacer y cómo saben hacer. Bien, pues este sistema de acreditaciones por las vías no formales, que veis aquí un poco el esquema que es bastante complicado, es el que se ha creado. Yo voy a hablar exclusivamente de la convocatoria andaluza porque es la que conozco y la que he trabajado, pero me consta que en todas las comunidades autónomas, además de los planes experimentales que empezaron hace ya varios años, se están llevando a cabo. Muchas de las comunidades autónomas que ya van muy adelantadas, porque Andalucía tiene un retraso considerable en este aspecto, ya han terminado sus procesos. Y un poco lo que yo quiero incidir aquí a grosso modo para luego abrir el debate es hasta qué punto estamos hablando de una serie de personas que, como digo, no han pasado nunca por el sistema educativo reglado, saben hacer cosas, pero no sabrían decir qué saben hacer. En este momento lanzo la primera pregunta para el debate. ¿Cuál es el papel fundamental del orientador para todos aquellos candidatos que quieren acceder a una acreditación de competencia, bien sea en educación infantil, bien sea en servicios sociosanitarios, bien sea en transporte sociosanitario, etc.? Muchas personas que llevan años, 10, 15, 5 años en una escuela de educación infantil, que han estado trabajando muchísimo tiempo en eso, pero no sabían poner por escrito en un currículum europeo o en toda la serie de instrumentos que hemos organizado para que sean capaces de acreditarse, cuáles son los conocimientos que tienen. Un poco eso es la primera base, el saber quién es la persona que se encarga de asesorarlos. El proceso de acreditación tiene tres fases, la orientación, la evaluación y acreditación propiamente dicha, y por tanto si es positiva el registro. Bien, la convocatoria de acreditaciones planifica que la orientación sea obligatoria, y esto sugirió mucho debate. Yo trabajo en una fundación de Centros de Andalucía, y cuando nos llegó el borrador
que el candidato pase a la siguiente fase, hemos visto una vez que se ha llevado a cabo el proceso en Andalucía que es más que necesaria y necesita ser obligatoria. La traducción de lo que una persona sabe hacer a el nivel de cualificación al que está optando se basa en unos instrumentos, una serie de evidencias, una serie de cuestionarios, etcétera, que no es nada sencillo. Los instrumentos con los que se articula este sistema, que son el cuestionario de autoevaluación, todos los justificantes que deben acreditar la experiencia laboral para formar en sí mismo, ¿no?, lo que es la identificación del aspecto profesional de cada candidato, tiene que ser traducido en un lenguaje común y oficializado, que sirva además no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Para ello, un poco someramente, y paso muy rápido para poder debatirlo, ¿cuál debe ser el perfil de la persona que asesora a estos candidatos? ¿Qué conocimiento debe de tener? ¿No? Pues bueno, en principio la administración ha habilitado a una serie de personas a través de un curso que se llevó a cabo a través de la UNED, a nivel nacional. Luego cada comunidad autónoma ha podido poner en marcha su propio plan de formación. Fundamentalmente los destinatarios de este plan de formación, para que pudieran acreditarse o habilitarse, para ser asesores o evaluadores en el proceso, eran básicamente profesorado de enseñanza secundaria con un mínimo de 4 años de experiencia, o por otro lado formadores y profesionales en centros de formación profesional para el empleo, bien la ocupacional, bien la continua tradicionalmente, también con 4 años de experiencia. Un poco a grosso modo, ¿no?, por deciros, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Educación, el SEPE y UNED pusieron en marcha este curso, y a nivel nacional se habilitaron 472 personas que salieron con esa habilitación como asesores o como evaluadores para, a su vez, apoyar a los candidatos en cada uno de los procesos de las distintas comunidades autónomas de las competencias profesionales. Bien, el contenido básico es un poco lo que es el marco legislativo, lo que es el sistema integrado de información y orientación profesional que contempla la normativa, algunos fundamentos teóricos que son fundamentales, métodos e instrumentos de orientación y de evaluación de competencias profesionales y principios éticos, y como decía Juan Antonio, en un marco en el que nos movemos, imprescindible la de calidad. Con respecto a la acreditación, tenemos que tener en cuenta que la base fundamental es que cuando una persona aspira a un procedimiento de acreditación, no está obteniendo un título, no aspira a obtener ningún título ni ningún certificado de profesionalidad. Es una acreditación parcial a titular. Otro papel fundamental del que me gustaría que habláramos es del orientador, del asesor, del informador. Una vez que el proceso termina, una vez que la persona ha adquirido una cualificación profesional, ¿qué viene después? ¿Cómo se integra esa persona? Bien en el sistema educativo para obtener su título, o bien para obtener un certificado de profesionalidad. ¿Qué tiene que hacer? Eso es vital y fundamental para que el proceso cierre el círculo y la persona pueda obtener finalmente la necesidad que tiene. Como vamos a hablar un poco así solo por encima, yo voy a traer algunos datos de la convocatoria de Andalucía. Si queréis, por no extenderme mucho, porque somos muchos compañeros, lo dejamos aquí, y luego si alguien está interesado en hablar un poco de datos, de cuánta gente se ha acreditado y cuántos asesores tenemos, pues en el debate yo no tengo ningún problema en informar. Así que, nada, por mi parte yo he terminado. Gracias, Morena. Bien, ya hemos dado, los compañeros han presentado distintos planteamientos sobre uno de los ejes, de los elementos que anunciaba, el tema de la competencia como un elemento importante o relevante en el tema que queríamos presentar en la sesión de hoy. El tema de las competencias. ¿Qué competencias? ¿Qué competencias y qué colectivos? ¿Cuáles son las competencias que se están demandando, que se están exigiendo? ¿Las tengo o no las tengo? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Lo puedo acreditar? En definitiva, es un discurso que nos ha ido llevando, se ha ido repitiendo, a
al poner en papel una reflexión sobre quién hace, quién asesora, quién apoya, quién ayuda, al torno a ese profesional que yo llamo como el formador. ¿Cuáles son esos formadores? ¿Cuáles son las tendencias de formación? Les paso la palabra a los compañeros de Tony Miguel de Granada, Manuel Fernández Cruz en primer lugar, y José Gijón, que van a incidir o van a empezar a abrir ese tema que continuará después de Muy bien, muchas gracias. No necesitamos micro, ¿verdad? Estamos hablando sin micros, que se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bien, yo soy Manuel Fernández Cruz, de la Universidad de Granada, junto a Jesús Domingo José Gijón y yo vamos a hacer esta pequeña aportación al simposio sobre tendencias en la formación de profesionales de la formación a partir de lo que hemos aprendido en la actitud concreta que contamos en la Universidad de Granada. Así que quiero agradecer a Teresa Castilla de habernos invitado a este congreso que con tanto esfuerzo veo que ha organizado y que está funcionando bien, y la felicito por ello. A los asistentes por estar esta tarde aquí, este nutrido grupo y cualificado de personas escuchando y aportando, imagino que ahora, su intervención, también a Juan Antonio Morales para dar su desde el principio la coordinación de este simposio y tener ese trabajo adicional. Bien, nosotros lo que vamos a presentar entre los dos es cuál es nuestra experiencia de formación de profesionales de la formación a través del programa de Mundo, que imagino que conocía algunos, pero que lo aclararemos un poco, cómo qué metodología de análisis hemos seguido de la experiencia concreta que vamos a presentar, que nos ha permitido conocer cuáles son los campos de profesionalización de la formación que se siguen desde una perspectiva internacional, cuáles son los indicadores de profesionalización de los formadores y las vías de profesionalización, para al final presentar unas conclusiones de las tendencias generales observadas. Quizá un contrapunto de nuestra intervención respecto a lo que han presentado hasta ahora los compañeros Jesús Domingo y Almudena es que de lo que vamos a hablar es de la formación como ámbito de empleo. La formación como ámbito de empleo, porque la formación es un sector en desarrollo en todo el mundo, la verdad, excepto en Europa y en España estamos sufriendo la crisis, en muchos sectores, pero que la formación no es un sector en crisis en España, un sector de empleo en crisis en España, pero que en los países emergentes, América Latina, países asiáticos, algunos países de África, es un sector que está absorbiendo muchísimo empleo. Y nosotros lo que queremos centrarnos en eso, así como la formación es un sector importante, un sector que absorbe empleo y qué tipo de formadores se están dirigiendo ahí, con qué perfiles se están dirigiendo a ese sector productivo. Y es donde queríamos hacer algunas aportaciones, conectando también si podemos con lo que se ha dicho ya hasta ahora en la mesa. Bien, básicamente, en principio, o lo que quiero decir es que lo que hemos aprendido, presentado aquí esta tarde, viene de nuestra experiencia de 5 años coordinando un programa máster de Erasmus Mundus. Un programa máster de Erasmus Mundus es un programa de máster que realiza un consorcio de 5 universidades, en este caso 2 universidades españolas, la Rovira y la de Granada, en España, la Universidad de Porto en Portugal, la de Champagne-Ardenne en Francia y la Universidad de Oslo en Noruega. Las 5 universidades se reúnen para hacer un programa común de formación que está abierto a estudiantes internacionales, europeos, locales, pero sobre todo, y que ahora se va a corregir en 2014 el programa, que nace en 2004, lleva ya 10 años de antigüedad, sobre todo estudiantes no europeos. ¿Por qué estudiantes no europeos? Porque desde el principio el programa estableció, no estaba en la época de crisis económica que tenemos ahora, el programa estableció el pago de una beca muy importante para estudiantes no europeos que vinieran a estudiar el máster. De alguna manera para atraer capital humano formado a Europa para que hicieran formación en Europa. El hecho de ofrecer este tipo de becas ha hecho que nuestro programa, que ha durado 5 años, el que aproximadamente 150 estudiantes de alto nivel no europeos, y cuando digo estudiantes de alto nivel son estudiantes que ya habían realizado alguna maestría en sus países de origen, algunos ya habían realizado algún doctorado en sus países de origen, pero en todo caso eran profesionales en activo de alto nivel que durante 2 años abandonan sus trabajos, tienen permiso para abandonar sus trabajos, en muchos casos también su familia con la edad, porque no son estudiantes comparables a nuestros estudiantes de máster recién egresados de una licenciatura, vienen a Europa a trabajar 2 años, ellos están trabajando en origen, en puestos de formación, con lo cual ya nosotros sabemos qué hacen, qué no hacen, y esa es la riqueza de lo que nos están aportando, y esperan cuando egresan a los 2 años de nuestro máster, volver en la mayoría de los casos a sus países de origen con una formación mayor, con un diploma europeo y abrirse más campos
profesionales. Algunos se quedan en Europa, algunos, como veremos, son captados también por agencias internacionales que se dedican a la formación, a la expansión de la formación y que nos captan por el alto nivel de formación que ya tienen. Junto al tema del consorcio de universidades, que ya es una característica propia del programa de Erasmus, la internacionalización de los estudiantes es fundamental, porque eso es lo que genera riqueza y genera transferencia de conocimiento que se trae de uno a otro, ¿no? Eso hace también que lo que hemos vivido de conjunción de cultura y distintas perspectivas ha ido modificando nuestra propia visión de cómo tenía que ser la profesionalización de la formación. La metodología de análisis que hemos seguido, el estudio que hemos publicado, se cierra con datos de las 3 primeras promociones, no de las, ya llevamos 5, de las 3 primeras promociones, porque lo que queríamos saber, una vez que acaba el máster, ¿qué pasa también? ¿Cómo mejoran el empleo que otra formación complementaria, cuáles son los itinerarios formativos que siguen estos estudiantes? Con lo cual, lo que hemos hecho es, por una parte, un análisis de las tesis finales de máster que presentan para obtener su diploma, donde están trabajando sobre la práctica que han tenido y haciendo procesos reflexivos sobre la formación, y también hemos hecho una encuesta ya a egresados de las 3 primeras promociones y encuesta a los coordinadores académicos en cada país del máster. Y José Gijón va a dar algunos de los resultados más. Bien, bueno, entre los instrumentos que se han utilizado para tener información sobre las percepciones y el trabajo realizado por estos estudiantes en su fase de práctica, en su movilidad internacional y en lo que ha reflejado tanto de investigación como de reflexión sobre la práctica que han desarrollado en esa fase de trabajo en una empresa, en una institución, dispondríamos de 2 elementos diferenciados. Por una parte, un análisis de memoria de trabajo fin de máster, que en general han sido trabajos muy elaborados, con una parte de investigación relativamente importante, y por otro lado, una encuesta, un cuestionario para estudiantes, creo que se respondió en 54 encuestas, y también para los coordinadores de los másteres en las distintas universidades, que, como ha dicho Manuel, correspondían 2 españolas, pero también en Francia, Noruega y Portugal estaban implicadas, lo cual indica, por un lado, un máster multilingüe, una política compleja en cuanto a lenguas, porque se impartía en portugués, español, francés e inglés, y también nos permite tener desde el análisis local en el sentido de que es un solo máster el que se analiza, aunque sea de distintas universidades europeas, una perspectiva mundial, prácticamente internacional, pero de un ámbito africano, americano del sur, también estadounidense, europeo de países del este, y algunos estudiantes de Oriente Medio nos llegaron también algunos estudiantes, ¿no? Con lo cual la perspectiva sobre los datos obtenidos es relativamente amplia a nivel internacional. El análisis de la memoria nos ha permitido establecer 2 cuestiones. Por un lado, como nuevos territorios o tendencias o digamos nuevos campos que están ahora en auge como nichos de trabajo para el futuro inmediato en las profesionales de la formación. El número que acompaña a los distintos campos es el número de las tesis de fin de máster que se han analizado, y nos da una idea del peso de esos nuevos territorios de formación, pero también territorios profesionales que a los estudiantes no han hecho ver. Tendríamos en este caso un campo que sería el servicio de orientación y formación, tanto en universidades, que tienen un cierto peso, como en instituciones y también en empresas. El campo de la formación de adultos en el ámbito de ese modelo de las 3L, ¿no? Lifelong Learning, del que la Unión Europea y en general con carácter internacional se está desarrollando ahora, también es un campo que aparece con gran potencia. La empresa como núcleo de formación en el que aparecen, por una parte, servicios o campos de formación de los empleados, de los trabajadores, y también campo de la orientación profesional se hace presente, y por último el de formación de formadores, no solo de maestros, pedagogos, psicopedagogos, en el caso español, sino también de formadores en el ámbito institucional y en el ámbito empresarial, nos dan esa visión de lo que parece ser tanto el interés del estudiante como la experiencia que ha manifestado
en su estadía en instituciones o en empresas, en su fase de prácticas, que es bastante amplia. En los 2 semestres tenían una parte que se realizaba en este tipo de instituciones. En segundo lugar, también en el análisis de la memoria podemos apreciar una serie de indicadores sobre los elementos de profesionalización que se van incorporando en la formación. Aparecen, por un lado, la socialización profesional como un indicador potente en el que hablaríamos de cultura profesional, hablaríamos del contexto económico, del contexto humano, y también eso se vincularía con el tercero de los indicadores, la reflexión sobre la actividad profesional más allá de una simple práctica o una simple formación teórica. En medio aparecería como indicadores de profesionalización la adquisición de las nuevas o de las competencias, tanto transversales o generales como más específicas de las profesiones asociadas a la formación, que también se vincularían a los nuevos contextos económicos, a los nuevos contextos internacionales, interculturales y a los nuevos contextos económicos. Y por último, también del análisis, en este caso, de 54 cuestionarios que egresados y coordinadores de las distintas universidades respondieron, obtendríamos algunas vías 7, digamos como líneas de profesionalización que aparecen como esenciales o como muy importantes en el cómputo de la respuesta obtenida. En primer lugar tendríamos las estadías, las prácticas en las empresas que ayudarían y permitirían conocer mejor el entorno laboral previo a la inserción profesional. En segundo lugar, también aparece como muy importante el disponer dentro de los propios estructuras de formación, del máster en este caso, de sistemas de dispositivos de orientación profesional con carácter general, pero muy demandados por los estudiantes. También aparece la idea de la necesaria no solo información o formación teórica, teórico-práctica, sino también para el desarrollo de itinerarios personales de inserción profesional, que se podría complementar con la existencia ya en el propio máster de un diseño preprofesional a partir de seminarios, a partir de pequeñas estadías, de salidas, de visitas que darían esa preprofesionalidad complementaria, junto a también 2 cuestiones que me parecen importantes, no solo para este máster, sino en general como la nueva formación de los formadores, no solo maestros con condiciones, sino formadores en un ámbito general, que sería la existencia de elementos complementarios de formación al currículum, al diseño arreglado del propio máster o de la formación de los formadores, y también la inclusión de una formación para el emprendimiento, en un sentido amplio, toma de decisiones en función de riesgos, creatividad, y en un sentido quizás más restringido, formación para la creación de empresas, junior empresas, para el desarrollo de elementos de empresas tipo spin-off basadas en el conocimiento, etc. Finalmente también se valora como una nueva o fundamental vía de profesionalización la movilidad internacional, que en este caso era un hecho propio del diseño del máster, pero que se vislumbra como un elemento que se debería introducir como carácter general en cualquier formación dirigida a los profesionales, en este caso de la formación. Voy a pasar la palabra a Manuel. Bien, como conclusión y tendencia general, abarcar el tema de la movilidad internacional. Los 54 encuestados, los 150 estudiantes que hemos salido por nuestro máster, está claro que tienen una orientación hacia la movilidad, pero que conciben ya su futuro profesional, un futuro profesional que va a estar en esa movilidad internacional, que van a estar trabajando en un país, se van a mover a otro país. Ellos tienen la competencia de hablar al menos 2 lenguas de las que se impartieron en el máster, tienen esas competencias, pero están abiertos a esa necesidad. Y de ahí surgen exactamente, a partir de la movilidad internacional, aparecen nuevos roles profesionales asociados a la formación. Antes hemos estado hablando del rol de acreditador de la competencia, que es un rol absolutamente nuevo, que no existía antes, ¿no? Y que cada vez vamos a necesitar más acreditadores de la competencia. Pero junto a ese, todo el tema de la gestión del proyecto, la formación del proyecto. Cuando yo digo que la formación es un sector productivo en auge, es porque hay agencias internacionales de financiación de la formación muy amplias que están dedicados. El dinero que dedica el Estado a la formación es el dinero donde se están realizando recortes,
se está acortando, pero hay agencias internacionales que han asumido el papel de los estados y que están haciendo esa inversión en formación. Y por decirlo algo, los bancos interamericanos de desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Europeo, todo el grupo del Banco Mundial, todo el grupo de la ONU que son UNESCO, UNICEF, PNUD, la OEI, etcétera, están dedicando muchísimo dinero a la formación. Pero para desarrollar ese dinero de la formación y de la cooperación, tenemos que tener expertos que sepan buscar la financiación, desarrollar los proyectos, dirigir los proyectos, evaluar los proyectos, y esos son los nuevos roles asociados a la formación. Por último, para terminar, porque no lo quiero desarrollar todo, sería decir una cosa, que respecto a la formación por competencia y por enlazar con el discurso de Jesús de Unión, porque estoy evidentemente totalmente de acuerdo, me parece que uniendo también con la aportación de Almudena, uno de los problemas que no nos podemos olvidar de la formación por competencia es la evaluación de la adquisición de esas competencias, que no tenemos resuelto, que Almudena intenta resolver a nivel de formación profesional, que es más fácil con la acreditación, pero que sí que tenemos un problema sin resolver y de muy difícil resolución en la escuela, cuando de lo que hablamos es de tener evidencia de hasta qué punto se han logrado competencias básicas en sectores como dice, muy diversos, muy amplios. Y eso no lo tenemos resuelto y deberíamos de tenerlo resuelto como elemento fundamental para que la gente tuviera acceso al empleo. Muchas gracias, perdón si no vamos a hacer. Muchas gracias. Podría señalar, viéndome ustedes como me estaban presentando, que es muy de agradecer desde mi punto de vista que se dedica a la formación, que forma a formadores, a maestros, a pedagogos, a máster en formación y orientación, la perspectiva positiva, positivista o optimista, estaba dudando, optimista porque sonaba un poco de esa perspectiva de defensa, me parece muy razonable de que la formación sigue siendo, no sé si una terminología como el empleo, pero sí la perspectiva de amplitud de posibilidades y potencialidades que como campo de estudio. Me agrada y me gustaría trasladarlo a mi estudiante que muchas veces en estos tiempos que corren, el ánimo es una brilla por su ausencia y la inquietud que tienen sobre si realmente merece la pena seguir esforzándose porque las perspectivas que tenemos, si van a tener o no van a tener trabajo, por lo tanto, me parece muy positivo y el hablar de eso. Siguiendo sobre ese tema y el campo de la formación, seguimos pendientes con el tema del formador y en eso creo que el profesor Antonio Navío sí va a incidir de una forma más específica. Bueno, y ese profesional de la formación que va a trabajar en ese campo de la formación y que por lo tanto va a manejar temas de competencia, de información, de manejo, de asesoramiento, de ¿quién es? ¿Qué rasgos, qué características debe de tener, puede tener? Son temas que lleva trabajando hace tiempo y que seguro que en unos minutos también va a ser capaz de apuntar, de sintetizar y sobre lo que, como dijimos al principio, empezaremos ya a discutir, a hablar, a profundizar y seguro que estamos dispuestos a seguir hablando todo el tiempo con ustedes. Antes de eso, Antonio, conoce. Muchas gracias. Pues a ver si hablo un poco el melón sobre todo enlazando con lo que han comentado mis compañeros y compañeras precedentes. Yo me quedo en principio con una idea, que es la idea de sentido varias veces asesor, y yo también lo he puesto en un momento de la presentación, me parece que es. Pero sobre todo me ha gustado la alusión a los nuevos roles, porque el formador tiene que asumir nuevos roles. Y yo por eso proponía esta presentación con este título, el formador orientador. ¿Sí? Porque en el perfil profesional del formador tenemos que asumir este rol de orientador. Yo no voy a sostener que exista un perfil de formador definido, de hecho voy a presentar algo sobre el particular. Inicialmente pensaba también en plantear el perfil del orientador, pero he preferido hacer un mix entre el formador y el orientador. Por aquello de que yo provengo de un grupo de investigación, el grupo de investigación CIFO de la Autónoma de Barcelona, pues mi análisis va a ir desde la figura del formador y no tanto del orientadora. Pero bueno, he intentado hacer ese esfuerzo de aunar esos dos perfiles profesionales. Yo básicamente, el índice de la presentación, o lo que quiero plantear, lo que quiero poner sobre la mesa, tiene que ver con tres aspectos. Unas consideraciones iniciales que quiero compartirles, otro que es caracterizar al formador, quién es este formador, si realmente es un profesional o no,
y cuál es su perfil, o mejor, no tanto cuál es su perfil, porque creo que se nos está cerrado y tiene que estarlo, sino cuáles son los componentes de ese perfil, para que luego podamos formarlo, para que luego podamos trabajar con colectivos determinados, incluso para que pueda ser un evaluador de competencias o que pueda someterse a procesos evaluativos. Pero sobre todo, evidencias competenciales, buscar algunas evidencias competenciales del formador como orientador. Básicamente, en esos aspectos me voy a detener, en esos tres aspectos. Y la primera cosa que eran las consideraciones iniciales, como yo les decía, yo me planteaba dos cosas. Primero, yo puedo hablar del perfil del formador. ¿Quién es? ¿Qué es cómo se puede caracterizar? ¿Y cómo lo podemos delimitar? Y también podría hacer el perfil del orientador, o podría plantear el perfil del orientador. Pero me pareció un poco, no sé si decir, me parecía como muy defender cada uno su nicho profesional. Entonces he preferido que nos saludemos los dos y que tengamos un acuerdo y buscar puntos de encuentro entre el formador y el orientador. Por lo tanto, voy a pretender hacer una síntesis integradora. El primer aspecto que yo quería sostener es sobre quién es el formador. Yo creo que si tenemos que caracterizar al formador no lo podríamos hacer con una frase. Yo entonces prefiero seleccionar criterios de definición sobre quién es este profesional. Yo básicamente aludiría, y esto nos da nuestra experiencia como grupo de investigación, porque también tenemos un programa de formación de formadores, básicamente con tres criterios, o tres elementos caracterizadores de este programa. Uno es su grado de responsabilidad, otro es el tipo de formación de la cual hace de formador, y otro es el tiempo que destina a esta tarea, a esta acción profesional. Pues aquí tenemos no un formador, sino muchos formadores. Tenemos responsables, coordinadores, formadores, tutores. No he puesto orientadores, porque no me atreví, por aquello de respetar que el orientador sí que es un perfil específico, pero también podría ponerlo aquí, a lo mejor con el ánimo de empezar a discrepar o empezar a intercambiar pareceres. Tenemos distintos tipos de formación. En el ámbito que nos mueve aquí y que también nos ha coordinado con Antonio cuando nos proponía sobre cómo deberíamos desarrollar este simposio, pues yo me limité a hablar del formador para el trabajo, profesional ocupacional, tanto en su vertiente inicial como continua. Por lo tanto, un crisol de profesionales que no solo se reduce a una figura concreta, a un ámbito de trabajo concreto, sino a distintas posibilidades. Y otro tema que yo al menos lo he constatado en los últimos años, que al menos en nuestro contexto, en nuestros programas de doctorado, ha sido un ámbito de estudio, que es el de los formadores a tiempo completo, mejor, de los formadores ocasionales. Yo en la actualidad estoy llevando trabajos de investigación, trabajos de máster, de doctorado, donde la reflexión fundamental y el motivo de indagación está precisamente en los formadores ocasionales, aquellos que eventualmente se dedican a la formación, siendo profesionales de otros sectores. Creo que ahí está un elemento importante que nos indica que el formador no es uno, sino que son varios, y que por lo tanto su profesionalidad se va construyendo de manera distinta. Por eso, uno de los aspectos que también proponía era la profesionalidad del formador. Con sus aspectos positivos, como que tiene unas funciones específicas, delimitadas, luego haré algún apunte sobre el tema, como que está en un sector económico, al cual también aludiría Manuel, un sector económico reconocido, más allá de la situación de crisis, que existen asociaciones que agrupan a estos profesionales y que este profesional asume una responsabilidad mayor o menor, asumida propiamente o compartida en todo el proceso formativo. Pero desde un punto de vista negativo en cuanto a la profesionalidad, tenemos muchas veces escasa autonomía, a veces incluso por la falta de formación. El formador es aquel que imparte un curso porque dicen cómo tiene que impartirlo. Como el orientador es aquel que orienta de acuerdo a un plan establecido de trabajo y del cual no se sale de ese guión. El problema, sobre todo para los formadores ocasionales, es de su identificación profesional. Posiblemente se identifican más como profesionales de un sector que no como profesionales de este sector, que es el sector de la formación. Para mí es fundamental el déficit formativo. No ha salido mucho porque obviamente nos presentaban la experiencia de Mundus For, pero lo que sí que es verdad es que muchas veces en estos programas de formación de formadores acuden formadores que, aunque no tienen formación de formadores, lo que sí que tienen es mucha experiencia acumulada. Con lo cual, saben mucho de formación y lo han aprendido en la marcha. Y eso es algo que, desde el punto de vista experiencial, es muy interesante. Y luego también
el escaso, nulo código deontológico en general de todos los profesionales de la formación. Por lo tanto, funciones permeables, como hemos visto anteriormente, empleo precario en muchas ocasiones y, para mí, el gran interrogante que es la formación. De qué manera se forman estos formadores, cómo se forman y de qué manera. Esto sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto de este segundo punto era los componentes del perfil. Los componentes del perfil, a mi modo de entender, o a nuestro modo de entender, si hablo desde la representación del equipo de investigación que represento, siempre que hablo de formación de formadores y de formador y de perfil del formador, son fundamentalmente tres elementos. El contexto como un elemento fundamental del perfil profesional del formador y de sus competencias, y el segundo elemento son las funciones. Por lo tanto, desde el contexto, ¿qué tenemos? Tenemos distintos contextos de actuación. Contexto profesional, donde ese formador interviene, el contexto o espacio de aprendizaje, también dicho en otros contextos, como luego veremos, el espacio aula, pero también el contexto organizativo institucional. Aquí se ha metido también, ya se ha aludido al hecho de que el formador trabaja en un contexto, se desarrolla profesionalmente en un contexto institucional y también en un contexto social, en un contexto comunitario. ¿Cómo a partir de ese contexto nosotros podemos desgranar, desarrollar todas las competencias? Competencias que son genéricas, las científico-técnicas, pedagógico-didácticas, diagnósticas, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista o contexto profesional. Por lo tanto, las competencias de este formador derivan, en definitiva, de su contexto. Pero el contexto no es el único desencadenante de lo que van a ser las competencias del formador. También lo es la función profesional, es decir, la incumbencia. ¿Qué le incumbe a ese profesional, a ese formador, en su contexto de trabajo? Con lo cual, derivado de un proceso de una investigación en un proyecto europeo, nosotros desgranamos estas 5 competencias psicopedagógicas que, si lo enlazamos con la anterior diapositiva, tienen que ver con una parte muy concreta del espacio de aprendizaje, que son las pedagógico-didácticas, que en aquel momento, porque era un proyecto europeo, nos pareció más, que nos unía más el concepto psicopedagógico. Como son las 5 funciones que asume el formador: la planificación, el desarrollo, la evaluación, la investigación y la gestión de la formación. Entonces, ¿cómo estas 5 competencias, desde la perspectiva de las funciones, deben sumarse a los contextos que yo he reducido ahora a 3 contextos básicos: el contexto aula, el contexto institución y el contexto social? Pero si ahondamos en el perfil profesional, es decir, en la concreción de sus competencias, no podemos partir, como decía al principio, de un único formador, sino que debemos partir otra vez de la idea de diversidad, de diversificación. Por lo tanto, básicamente podemos considerar que no existe un único formador, sino que existen tantos formadores como elementos de encuentro o desencuentro tengamos. Así, por ejemplo, como se intenta expresar en esta figura, puede ser que el formador se desarrolle profesionalmente en una institución formativa o en una institución no formativa, donde esté haciendo de formador en 2 lugares, por de pronto, genéricos, distintos. O bien en función del grado de responsabilidad que asuma: responsable, formador, asesor, consultor, en el sentido de orientador, etc. O bien, si es un profesional a tiempo completo o es un profesional a tiempo parcial u ocasional, como yo decía. Con lo cual, ¿existen un listado de competencias único? Obviamente lo podemos consensuar, pero al final dependerá del contexto de desarrollo donde esas competencias se irán concretando. ¿Y dónde quiere ir a parar? Al punto 3, ya para dejarlo sobre la mesa, de cuáles son las evidencias competenciales, como yo decía en la primera parte, en las evidencias competenciales del formador como orientador. Planteé contexto, funciones y perfiles. Pues, en primer lugar, el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Que además lo han expresado mis compañeros y mi compañera precedentemente. Pues básicamente tenemos un contexto de aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida. Y el formador está condicionado por ese contexto. Y está condicionado por ese contexto desde su rol de orientador. Es decir, no puede ser meramente un transmisor de información, tiene que ser un asesor para que se pueda permitir este aprendizaje permanente. Tiene que ser un favorecedor del desarrollo de competencias. Ya no basta con transmitir contenidos,
aunque eso digamos que es algo ya superado, pero aún continúa apareciendo el formador como alguien que pone sobre la mesa contenidos. Tiene que ayudar al desarrollo de competencias. La necesaria contextualización de los aprendizajes, esa ayuda, ese acompañamiento a las personas en ese proceso de contextualización y, en definitiva, la idea de asesoramiento y acompañamiento formativo. Eso desde la perspectiva del contexto. Desde la perspectiva de las funciones, tenemos la función de asesoría y consultoría, que es la que asume el formador en su rol, que tiene que ver mucho con ese rol orientador. La función de, en el momento de impartición de la formación, del desarrollo de la formación, su rol tutor. Por lo tanto, ahí está siendo orientador y por lo tanto incide en ese rol. Y también en el proceso importante, pero a veces especialmente en el ámbito de la formación para el trabajo, de la evaluación formativa, que además creo que lo presentó de una manera muy clara a Almudena en su presentación. Estas son las funciones. Entonces, al final, ¿qué nos queda como síntesis de perfiles? Pues tenemos que buscar una tensión entre el formador especializado, el formador que asume un rol donde posiblemente el orientador pueda ser un profesional de la formación especializado, o bien un formador que se mueve desde la perspectiva de la generalización, que, asumiendo esa generalización, asumirá como una de sus tareas, entre muchas, la de la orientación. Y en principio eso es todo. Muchas gracias. Pues el compromiso que van a hacer. La idea, los interrogantes, los retos están. Creo que no son un poco muy fáciles de responder. Y ahora tienen ustedes la palabra, que seguro que la van a usar, porque si no la culpable me van a dar a mí por estar presionándole para que recorten el discurso y no se pierdan. No dejen en evidencia y contribuyen de alguna forma a incitar, a responder, a ofrecer a los ponentes, a los participantes, la oportunidad de aclarar, de concretar, de apostar por esta síntesis que sobre lo más tenido haciendo sobre un discurso que me consta que es más extenso, más profundo. ¿Nos animamos? No. Yo voy a tratar por darle el compromiso que adquirimos al principio fue ese. Yo sé que Jesús diciendo desde el principio estaba planteando y alguno más la posibilidad de porque no nos discutamos entre nosotros ya empezamos discutiendo antes de la sala. Tomamos un café antes de comenzar para coordinarnos y ya empezamos el proceso de debate. Porque realmente la posibilidad, y como decía el profesor Manuel Cruz, es una oportunidad que nos ha brindado la Universidad de Málaga y María Teresa Castillo en particular, de crear una posibilidad de que podamos compartir, discutir, estar aquí y compartir con ustedes. Por lo tanto, nosotros hay una parte de discusión y la vocación y el trabajo ya lo hemos hecho previamente y que no hemos visto, vamos, que si no, a Jesús ya lo tenemos aquí sujetándolo para que venga alguien que se anime, ¿no? ¿No? Yo hice una pregunta. Si vamos a pedir, Jesús lleva la alguien antes de quedar más a los grandes. Vamos. Venga, vamos, entonces. Bueno, no, yo solo quería compartir las cosas que se han dicho aquí, creo que son fundamentales, y a la idea que lanzó Manuel del reto de la evaluación. Retomo esa idea y retomo la palabra asesoría que ha aparecido varias veces en todas las exposiciones, y me llevaría a que tenemos dos niveles que han aparecido aquí en la mesa, y uno es asesorar a las personas que están en los procesos de formación, pero la gran pregunta es quién, cómo y desde qué parámetros se asesora también a los profesionales de la formación.
Y en este sentido, cuando yo hablaba de formación inicial, tenemos un profesional que es un orientador, tenemos un profesional especialmente sensible a cuestiones con colectivos vulnerables, especialmente sensible a cuestiones psicopedagógicas, especialmente sensible a cuestiones de orientación vocacional, orientación profesional, orientación educativa personal. Y si tenemos a esa persona especialmente sensible y capacitada, a poco que trabajemos sobre él y le abramos, sobre estos profesionales, le abramos un poco la mente, pueden entender que en los escenarios comunes de clase, de participación en sesiones de evaluación, y por aquí es por donde iba yo con Manuel, si tienes competencia específica asignada de participación en sesiones de evaluación, estás poniendo un caldo de cultivo fundamental para pensar en la formación obligatoria, común para todos. Oye, ¿y qué papel tiene la competencia? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué tal lo estamos garantizando para todos o no? Y es un escenario de acción, que muchas veces la orientación, que la pensamos solo en los colectivos que reciben la formación y no sobre los orientadores. Y muchas veces trabajar competencias supone cambios metodológicos importantes. ¡Ay! ¿Y cómo incidimos con los cambios metodológicos? A lo mejor es que vamos a tener que tener nuevos escenarios otra vez de trabajar cómo analizar tareas, analizar los procesos de evaluación, analizar los procesos de clase. Hay una situación que necesita ahí ese acompañamiento y ese debate. Y para eso hay que estar formados. Nos replanteamos asesorar para, y vuelvo a la acción de la formación que tenemos de los profesionales de la formación. A veces tenemos psicólogos, orientadores o pedagogos o psicopedagogos y no nos estamos planteando que en algún momento y gran parte de su función va a ser asesorar a profesionales para que hagan bien la formación. Y era un tema que yo sé que levantan pollas entre los orientadores y entre los profesionales y me gustaría ponerlo aquí porque de eso es de lo que estamos discutiendo. Yo pertenezco al proyecto Atlántida y es lo que estamos discutiendo mucho, pero no sale. A ver si con este segundo intento aparece. Antes de pasar al otro tema de la mesa, pasamos un recorrido visual por... No todavía, ¿verdad? Manuel. Yo quería, por una parte, animar a los estudiantes. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Los estudiantes de magisterio, de educación social, de pedagogía, de psicología, de sociología, de ámbito del cine, porque sí que es verdad que creo que hay nuevos roles dentro de la formación. Y os voy a decir algunos para que reflexionéis sobre ello. Ya nos había hablado Almudena del acreditador de competencia, que aparte de los que ha formado la Junta de Andalucía, no será la Junta de Andalucía la única que esté acreditando competencia, habrá también Todas las universidades. comunidades autónomas. Digo, no será solo la administración pública la que acredite competencia, sino que habrá agencias privadas que también acrediten competencias y ahí hay un campo de trabajo muy importante. Acreditación de programas, evaluación y acreditación de programas, es un campo cada vez más amplio y se necesita gente que evalúe no solo los programas universitarios, que ya nos hemos habituado a eso, ¿no? Sino los programas formativos de cualquier ámbito que tienen que estar acreditados. Tenemos que tener acreditadores y evaluadores de programas. Gestores de proyectos que toman el proyecto desde la búsqueda de la financiación. Porque el proyecto empieza con la búsqueda de la financiación. Por ejemplo, da igual que sea una asociación de vecinos para una asociación de alumnos de unas características determinadas, pero hay que buscar financiación para el proyecto, desde la búsqueda hasta toda la ejecución y la evaluación del proyecto, todo lo que es la gestión. El diseño de contenidos, pero el diseño de nuevos contenidos formativos, el nuevo soporte, soportes tecnológicos, pero otros soportes, y en nuevas formas organizativas, que es de lo que hemos estado discutiendo antes, porque las formas organizativas se están cambiando, se están rompiendo continuamente, y para que tengan efecto habrá que pensar esas nuevas formas de organización de la formación, y tenemos que tener diseñadores que son nuevos ambientes de aprendizaje y de todo eso. Y después, dentro de las propias agencias, ya sean públicas o privadas, que financian la formación, hay una serie de consultores que son quienes idean los programas, quienes
establecen las bases de los concursos para adjudicar esos programas, y quienes hacen seguimiento, que son formadores, que están ahí, que son públicos, y que se pueden buscar su currículum. Ahí sale una cantidad de campos de trabajo grande. Para trabajar aquí en Andalucía, para trabajar aquí en su Sevilla, para trabajar en España, también con muchas más opciones, si conocen lenguas, si están dispuestos a viajar, si conocen lenguas, quiero decir, para trabajar en América Latina, que es un ámbito de gente, ya les vale con España, ¿no? Pero después de América Latina se está despegando como país emergente, como zona, región emergente en el tema de la formación, está el norte de África, que necesita un francés básico para moverse, está el norte de África, está el sur de África, que se trabaja en inglés, y está el este de Europa como lugares, por no meternos ya en la región asiática más complicada para nosotros, ¿no? Pero regiones cercanas donde se están demandando formadores. Y también por cerrar este tema de los roles de la formación, decía Antonio, que hay mucha gente que se dedica a la formación, que no se ha formado directamente en la ámbito de la formación. Esa es nuestra experiencia, además, de los 150 estudiantes que tengan formación pedagógica o similar, o psicológica, de haber hecho un grado de psicología, pues no llegan a un 30%. La mayoría de ellos vienen del campo de la ingeniería. Hay mucha gente de distintas ingenierías y que se están dedicando en sus empresas de telecomunicaciones, en sus empresas de obras civiles, a la formación dentro, y necesitan esa otra formación teórica que les dé una perspectiva básica para su trabajo. Pero es un campo que en principio para los estudiantes de Juan Antonio, yo diría, bueno, un campo que en principio para los pedagogos, de los egresados de la Facultad de Educación, pero que hay mucha más gente trabajando en este ámbito. Y sí quería hacer, si me permite, un comentario también a la aportación de Jesús Domingo, que vuelvo a decir, estoy totalmente de acuerdo con el discurso, pero que creo que no tenemos resuelto en el tema de la escuela, en el tema de la educación secundaria obligatoria, de la escuela básica, y de los claustros donde se sienta el orientador, el resto de profesores. No tenemos, porque es que no se tiene solución, no tenemos resuelto el problema de la acreditación de las competencias. Porque posiblemente las competencias básicas, como no son competencias profesionales, no haya que acreditarlas. Y se puede hacer más laxo en el sentido de decir, se han alcanzado las competencias y se puede otorgar el título. No lo sé, yo no lo sé. Y a lo mejor una cosa es otorgar el título y otra cosa es decir, realmente estas 8 competencias básicas aseguran un mínimo nivel de profesionalidad futura para el individuo. Entonces sí tenemos que acreditar en qué grado se obtiene cada una de esas 8 competencias básicas. Y entonces tenemos que aprender de todas las experiencias de Rubik, que por cierto se está celebrando en la Universidad de Málaga, con Manuel Fernández, el congreso sobre Rubik en este momento. Ya están trabajando. Bueno, aprender de eso, aprender de la experiencia de rúbrica y de evidencia, y somos capaces de trasladar algo de eso, algo de toda esa riqueza, somos capaces de adaptarlo a la escuela para garantizar niveles de logro en la competencia básica. Que no sé si estáis trabajando en la principal sobre eso. Volvemos a hacer otro partido, hacia otro lado. ¿No? Vamos a tener que estimular. No, si nosotros no podemos dar decisiones. Y antes de pasarle a Jesús, que ha hecho un otro de querer volver a hablar, aunque no lo ha pedido directamente, en el tema del discurso estoy completamente de acuerdo con las posibilidades de la formación. Y además de dedicarme a la formación, por ganarme la vida, que a mí me gusta, y por lo tanto creo que es lo mismo. Pero a los que vienen después de trabajo fundamental. Y enlazaría con el otro discurso con el que terminaba Antonio, porque también me quiero provocar un poco de este discurso. Y digo en un papel, por ejemplo, que se me ha planteado en un máster que ahora mismo circunstancialmente yo coordino en la Universidad de Sevilla y participé en su momento hace unos años en el diseño, que no es responsabilidad mía, lo coordino, pero ni es mío, ni yo lo he creado, sino que dentro de la política de gestión que tienen las instituciones, pues me corresponde en este momento coordinarlo. Tal vez fue en una época de bonanza, o de creencia, o de planteamiento, y se planteó un máster con una doble proyección, formación y orientación para el empleo, con un núcleo común y una doble especialidad. Y cada vez más frecuente, quien quiere mezclar las dos cosas. Entonces, temporalmente o relativamente, se diseñó, se planteó que son dos cosas. Una cosa es el formador, otra cosa es el orientador, por lo tanto la especialización. En una época de crisis, de rendimiento, por un discurso, habría que atender esa integración.
la tendencia prematura de la especialización. Y por ejemplo, no hay campos de estudio como la excesiva división como de maestro y maestro D. No nos basta que sea maestro D, maestro D, maestro D. Otra cosa es el pedagogo, otra cosa es el educador social, otra cosa es el psicopedagogo, otra cosa es distinta. Y por lo tanto la tendencia a esa excesiva especialización que no sé si responde realmente a un criterio de contexto, de demanda, de necesidad o de construcción posible teórica. ¿Dónde estaría la balanza o cómo equilibrarla o cómo moderarla? Ahí como somos capaces de provocarnos nosotros y ahora... Claro, porque con respecto a lo que ha dicho Antonio y lo que se está planteando tú con Antonio, la convocatoria, por ejemplo, de lo que son asesores para la acreditación por las vías no formales, no solo es que ambos conceptos se mezclen, sino que además obligatoriamente van unidos. Porque no solamente es el conocimiento, la orientación, etcétera, sino que además es requisito indispensable la experiencia, bien como profesor, bien como formador, porque esa experiencia es la que permite analizar las evidencias que luego van a llevar a la persona a poderse acreditar. Entonces, en muchos casos, el hecho de que se puedan unir los dos roles, lo que hace es enriquecer el perfil, porque no solo eres orientador sin una experiencia previa y tienes que asesorar a otro, o tienes que informar a otro, sino desde tu propia experiencia o tu propio puesto de trabajo durante un determinado momento. Entonces, me parece que es importante eso de que seamos capaces de ver que el orientador sale del perfil que ya teníamos en la cabeza, de la escuela, el orientador solo y exclusivamente, sino que estamos viendo aquí que hay 5 personas que están dando un perfil distinto completamente de lo que es la orientación. Y yo con eso me quedaría. Podéis seguir. Bueno, yo intentando en el tema de los perfiles. En nuestro estudio sale una cosa que también hemos visto en la realidad, que es el nuevo tema que se habla ahora del emprendimiento, ¿no? Una cosa quizás a lo mejor que bueno, deriva de elementos de la empresa, pero que ahora se amplía un poco, ¿no? a temas de toma de decisiones, situaciones muy generales, asunción de riesgo, por ejemplo, me voy a África. Eso puede entrar dentro de las competencias del nuevo formador. El nuevo formador tiene que ser un formador quizá que en su perfil, aparte de aprender a trabajar de forma interdisciplinar, la gente viene de muchos ámbitos, la pedagogía, la formación se llega de muchos lugares, los ingenieros, por ejemplo, llegan y controlan bastante los temas de formación, ¿no? Desde una perspectiva más managerial, si queremos decir, o de management, pero están ahí, y entre otras la computación, la informática también aportan mucho, pero quizás habría que también, conectando lo que ha dicho Manuel, las nuevas formas de capacitación, de formación. Nosotros venimos ahora, o yo vengo de Portugal, de un intensive program, no sé si lo conocen, un programa intensivo Erasmus, son 15 días, 9 horas diarias, estudiantes de 10 países. Y en 15 días pues llega sostenibilidad, interculturalidad, ¿no? Es decir, que las formaciones se condensan, se hacen intensivas, se hacen internacionales, pero que quizás en el perfil nuevo habría que incluir el tema del emprendimiento como un concepto general, un concepto de adaptación, de formación continua, pero sobre todo de asunción de riesgos, que va también vinculado al autoempleo, a no esperar esa oposición que nunca llega, sino a ver las nuevas formas también de entrar en el mercado laboral como formación de una forma más individual, evidentemente con esa asunción de riesgo, de salir fuera, de ver otras formas de formación y buscar eso. Esa competencia entraría en el perfil. La he visto en vuestra exposición y también la veo en los nuevos planes de estudio universitarios, donde ahora que hablábamos de trabajo ciudadano, ese trabajo ciudadano no puede ser el emprendimiento. Es un elemento que al formador también le hace, el formador como emprendedor. No solo el formador como emprendedor, sino también el formador que tiene que, como sugerís tú, Jesús, el formador que tiene que generar esa capacidad de emprender a sus alumnos, sus estudiantes. A mí otra cosa que yo voy a sacar otro tema.
que además ha salido en una de las claves que comentábamos, no recuerdo dónde, que es precisamente lo que a mí me motivó a plantear esa idea de generalización y de tanto de especialización. Que es que en los procesos de formación de formadores, muchas veces nos quedamos con lo psicopedagógico y los contenidos y las competencias que podemos quedar, pero yo creo que a veces no dejamos bien algo que es muy competencial, que es el valor de la experiencia que tienen los formadores que vienen a nuestras formaciones, y que muchos de los que estamos aquí somos formadores de profesionales o orientadores de profesionales, en definitiva. Para mí, el valor de la experiencia como elemento formativo es fundamental, sobre todo cuando se construye sobre la competencia, o desde y sobre la competencia. Cuando tú lo que quieres hacer es un formador competente. Y cuando hablabas del ingeniero que viene a una formación de formadores y que de alguna manera ha tenido esa experiencia de ser formador y que lo que trae, además de ganas de entrar en un mundo profesional nuevo o no tan nuevo para él, lo que quiere es resolver sus problemas profesionales cotidianos. Y acude a una formación que nosotros le llamamos inicial, pero resulta que para él es continua, pero le faltan los conocimientos de base. Entonces nosotros, como formadores de formadores, no, te vuelve loco. Lo que le tienes que dar, diríamos, como hacemos en el contexto universitario, los paradigmas, sin tenerse que dar. Pero como el programa lo dice, lo que decíamos del orientador, pues los tienes que dar. Y al final eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es su proyecto profesional, su proyecto vital sobre el cual construir tú sus competencias o ayudarle a que desarrolle las propias. Porque yo creo que lo que quedó muy claro es que no existe un único perfil, ni de orientador. Por lo tanto, si estamos formando a un formador o un orientador con un único perfil, estamos siendo tendenciosos, creo yo. A lo mejor será interesante retomar el valor de la experiencia como elemento formativo. ¿Cómo tú a partir de ahí construyes? Claro, en estas formaciones intensivas se puede ver mucho de ese valor de la experiencia. También depende de dónde vengan y cuál es el punto de unión. Pero más trabajar por proyectos y menos por planteamientos, aunque sea multi o pluridisciplinar, pero más por esa idea experiencial de cómo. Y yo creo que esa es la clave, junto con la evaluación que lo añadiría la asesoría, de un elemento fundamental, el valor de la experiencia, tanto en el proceso de orientación como en el proceso de formación. Y yo creo que la clave ahí está en la generalización. No sé si es por la crisis, pero esto sí que nos obliga a posiblemente no especializarnos tanto en, o continuar especializándonos, pero hoy en esto y mañana en otro aspecto que seguramente que está nuevo y hoy ni conocemos. Y yo al hilo de lo que dices que comparto y lo que estamos saliendo aquí también comparto, no solo que son varios perfiles para varios niveles, para varios contextos y tenemos que tener una visión del programa de qué es lo que queremos, competencias, formación, es decir, tenemos que tener un hilo conductor claro entre todos y foros en los que nos intercambiemos opiniones y esa diversidad de perfiles. Bien, pero también ha salido aquí, y hacía bien cuando decía la asesoría, esto de la evaluación, esto de la experiencia. Bien, tenemos que avanzar bastante, precisamente en la certificación de las competencias. ¿Sí? En el ámbito ya para el empleo se está avanzando mucho y bien, y podemos aprender de él. Pero yo, como mi trabajo en esta mesa era en el nivel obligatorio, por lo tanto pre todo, ¿verdad? Curiosamente, no lo hizo el Ministerio, la LOE no se atrevió, como Francia, por ejemplo, en establecer unas competencias y se evalúa de esta manera, y si las competencias no pasan por muchos contenidos que tengan, no se atrevió. Y ahora se estaban haciendo sistemas para indagar a ese proceso de acreditación. Y yo aquí pondría dos planos para compartirlo con todos. Por ejemplo, a nivel institucional se está avanzando o se ha avanzado con PIMBA en Andalucía o COMBA a nivel nacional en todas las comunidades para intentar poner y aclarar qué es eso de las competencias, cómo son, cómo se evalúan, cómo se acreditan, cómo no se acreditan, hasta qué punto. Hay por ahí unos proyectos que están implicados cantidad de centros, de escuelas, de institutos a nivel nacional, por soporte por las distintas comunidades, que están avanzando por ahí bastante y bien. Pero, y vuelvo aquí ahora a los orientadores de hoy,
o de instituto. Pero mientras eso se está haciendo en las consejerías o en centros innovadores, resulta que seguimos sin garantizar las competencias a todos. Yo diría a nadie, es que no las garantizamos. Y entonces los orientadores vamos a tener que jugar algún papel, o debiéramos jugar algún papel en nuestro centro o nuestra zona de referencia para intentar cambiar algo de mente y de posibilidades y hacer caminar algo hacia las competencias y hacia la garantía y la acreditación de competencias. Algo deberíamos hacer. Y entonces vamos a tener que ir generando esos espacios de compromiso, esos espacios de asesoría, porque vamos a jugar, y eso nos lo está diciendo la experiencia, con muchos orientadores que bastante tienen y dicen, no, yo ya tengo mis campos, mis programas, mis acciones puntuales, mis acciones de atención a la diversidad, que no me complique. Y tenemos también un colectivo de profesorado bastante amplio, que hace bien lo que hace y no es muy consciente de que hay que hacer bien lo que tiene que hacer. Y formar competencias para todos es hacer bien lo que tiene que hacer. Vamos a tener que aprender también a asesorar en competencias y en acreditación de competencias a quien no quiere ser asesorado y no se quiere dar cuenta de que sin eso no está haciendo una educación pública. Y digo educación, no hablo de escuela, no es una educación para todos. Y estos son foros que teníamos que hablar y la gente que se... ¿Sí? Bueno, yo por ver un poquito desde este lado de la mesa. Yo soy orientador de instituto, he sido maestro muchos años. Y yo quería plantear desde la práctica, ¿no? ¿Quién forma al orientador en competencias? Porque esto que de pronto sale, no, esto se llaman competencias, esto hay que evaluarlo y sin formación ninguna, en tu tiempo libre, con tu buena voluntad, no solamente fórmate, sino que, oye, estamos viendo que tú tienes que orientar o formar a los demás que no quieren. Alguien le tendrá que decir a ellos, porque claro, nuestra posición con la atención a la diversidad es una evaluación de polibueno cuando ellos hacen de polimalo a diario dentro de clase. Yo he estado mucho tiempo dentro de clase. Entonces, señores doctores en biología, catedráticos de educación física, es muy difícil entrar a decir, tal, para eso tenemos que tener, bueno, desde asertividad y mano izquierda, tal, hasta saber lo que son las competencias, saber cómo se evalúan y quién nos forma a nosotros y en qué tiempo. Y además, vamos a ser claros en este tiempo de fin, ¿con qué finalidad? Es decir, siendo malo, ¿qué gano yo? ¿Yo qué gano con esto? ¿Se me reconoce algo? ¿Gano más dinero? ¿Tengo más tiempo libre? ¿Se me aplaude? No. Entonces, si no hay una finalidad ni explícita ni implícita, solo puedes tirar dentro de un grupo de, pongamos 40 o 50 compañeros en un claustro, de la buena voluntad de algunos. Tiras de 2 o 3, empiezas a trabajar en competencias y como los demás ven que te lo pasas bien, que te reúnes, que en algunos casos los niños mejoran, que los profesores aprenden, se van apuntando más, pero eso se llama buena voluntad. No hay más. Y si no hay más y no sirve para nada y no tiene ningún reconocimiento, señores, estamos hablando de humo. Es que es muy difícil, solo cabe la buena voluntad. Para cuando pasen años y la mayoría del profesorado, por buena voluntad, que no por convencimiento, sepa, quiera y esté formado o acreditado, como se dice aquí, para evaluar en competencias, yo tengo la convicción de que la ley ha cambiado 5 veces. Y el profesor va a decir, entonces, esa no es la realidad dentro de un centro. Es muy difícil, en mi opinión. Sí, comparto esa dificultad, esa controversia, me refiero, la comparto. Y empiezo diciendo que el sistema no se comprometió a hacer las cosas como tenía que haberla hecho. Empiezo diciendo, primero trabajo en la universidad, he trabajado de orientador, he trabajado de profesor en la aula. Entonces, un poquito comparto tu inquietud y me ha tocado
mismas contradicciones, las mismas buenas voluntades y las mismas ganas de quemar algo alguna vez. Pero la historia es, la administración no se ha terminado de comer. Ese es un problema. Entonces va todo a la buena voluntad. Algo tendrá que ver los orientadores, algo tendrá que ver la administración, algo tendrá que ver el servicio de inspección, algo tendremos que empezar a ver todo. No es un tema que yo he echado aquí a los orientadores, simplemente que he abierto el foro de decir, los orientadores, si somos coherentes con que queremos esto para el empleo, posiblemente nosotros algo tendríamos que hacer. No es que está la pelota en nuestro campo, es uno de los campos en los que está es el nuestro. Pero como quiero asumir el reto, cuando me dice, ¿y la formación y quién me forma? Pues precisamente como ahora trabajo como profesor de universidad, el gran reto, para empezar, que me planteo yo, cada uno tendríamos que pensar, ¿qué hago yo en esto? Además de exigir, ¿y cuántas veces pido coherencia, o pido formación, o pido supervisión, bien, para todos? En los distintos foros tenéis que intervenir, pero como ahora mismo me toca jugar en el campo de profesor universitario, obviamente muy mal lo estamos haciendo cuando sale un egresado que es pedagogo o es psicopedagogo, ya los que van quedando, o es psicólogo, o es algún maestro, o pasa por el máster de secundaria y no somos capaces de transmitirle eso y entender qué es eso de las competencias, por qué, para qué, por qué tiene sentido que se le trabaje para todos. Si no somos capaces de conseguir eso, obviamente es muy fácil hablar y echarle la pelota a otro. Tenemos que comprometernos, pero nosotros tenemos que ganar. Y ahora me pongo del otro lado. Si estoy ahí y estoy trabajando con muchos compañeros que estamos en esa cuestión, y aquí, ahora, con lo que tenemos, ¿qué podemos? Hacerlo con sentido común, hacerlo con lógica y hacerlo sin morir en el empeño. Quiero decir, con pasitos realistas, vamos a olvidarnos de toda la parafernalia y vamos a olvidarnos de la ley, porque lo dice la LOE, porque no sabemos cuánto va a durar, ni sabemos cuánto. Vamos a irnos porque hay gente que tiene derecho a que se le forme en esas cuestiones para que su formación sea más útil, más versátil y sea capaz de movilizar recursos suyos en el entorno para responder a una realidad. Y eso igual nos va a tocar a todos que hagamos así. Por eso yo decía, no vengo a dar soluciones, vengo a levantar ampollas y a plantearnos cuestiones juntos. Porque eso sí, podíamos decir muy buenas prácticas. El orientador X en el instituto Z de la zona alfa está haciendo maravillas, ¿no? Tenemos lo que tenemos, pero la historia es cómo nos manejamos, dando un pasito más, hacer bien lo que tenemos que hacer. Y ese es un gran reto. Por eso decía Manuel, y llevaba razón, no tenemos resuelto el tema de la evaluación. Por eso decía, no tenemos resuelto el tema de cómo formamos bien al formador. No tenemos resuelto el tema de la acreditación. Son temas que están emergiendo y tenemos que debatirlos. Y cuanto más le dediquemos a eso, más esfuerzo, igual tiene sentido. Por supuesto. Me acuerdo una idea que yo la planteaba, es decir, cuando hablábamos del tema de la formación y qué papel le tocaba a la formación jugar en ese contexto de la sociedad del conocimiento, de la situación de empleo y desempleo, creo que lamentablemente, debería decirlo, es un elemento en el escenario que se llama política educativa, que nos demuestra la trayectoria cuando nos estamos enfrentando a la séptima reforma educativa de la época de la democracia, que probablemente no venga promovida ni promocionada por el propio colectivo docente. Por lo tanto,
tantas veces nos cambian las cosas, nos cambian la forma de hacer, nos cambian los referentes, pero curiosamente muy pocas veces se han preocupado del asunto ese. Y por lo tanto nos corresponde, pero nos pilla todo. Pero curiosamente ese consenso, ese acuerdo, si existe, que también dudaría, dentro del colectivo del campo, de ese campo tan rico, tan potente, de la formación, de esa profesionalidad, de esa multiplicidad de profesionales que estamos formando, que están trabajando, que están demostrando su experiencia, ¿existe esa posición común? Yo no sé si existe, pero que seguro lo que sí me atrevería a decir es que no hemos tenido la posibilidad en estos años de trayectoria democrática de poder plasmarlo. Y algunos compañeros de allí estuvieron implicados en un proceso hacia la búsqueda de un pacto en el tema de la educación, para intentar despolitizar de alguna forma ese campo, esa situación. Lo que no puede ser, y la historia nos analiza en el análisis legislativo, que cada vez que hay un cambio legislativo, hay un cambio político, hay un cambio educativo. Y por lo tanto supone que redefine papeles, redefine roles, redefine tareas, y en el escenario actual, más complicado todavía. Porque nos dan más horas, tenemos que trabajar más, nos pagan menos, y para lo que hacemos. Por lo tanto, quiero decir que tampoco todo el tema, toda la respuesta está en el ámbito puramente educativo, en el ámbito puramente de los formadores, ni es culpa de los orientadores, ni los preparadores, ni de los de la universidad. A ver si de alguna vez nos ponemos de acuerdo, hay un componente político en este país que está haciendo, desde mi punto de vista, me atrevo a decir, dificultando que haya un discurso puramente educativo, puramente pedagógico, que permita afrontar con seriedad y darle una coherencia a ese sistema. Porque muchos de estos cambios, la palabra de competencia, no sé si es un discurso, por el lo que apuntaba, un discurso que tiene sentido, que tiene coherencia, naturalmente considero que sí, pero que ha aparecido de un día para otro. Y hay mucha gente que ya estaba trabajando antes y que nunca ha oído hablar de eso. Pero ese va a seguir. La ley de mejora de la calidad educativa va a seguir, lo va a permitir. Está por ver los próximos meses. Lo mismo no trae un discurso nuevo. De hecho, Por lo tanto, ya no hay que formar incompetencia, ahora hay que formar otra cosa. el profesor Esteve decía que ningún ministro de educación viene del derecho, de la economía. En ese caso, incluso en ambientes más restringidos, hay quien se atreve a decir que muy pocos rectores también son de educación. Por no decir el sistema, pues aquí ocurre. Afortunadamente, los centros sí suelen ser profesionales, pueden ser maestros o directores. Por ahora, en un futuro se puede volver a hablar del cuerpo de directores y de todo lo demás. En el aire hay unos comentarios más tendentes. Por tanto, de los discursos políticos y en las coordenadas de la coyuntura, en el momento en que nos encontramos, además discutiendo de temas académicos en una jornada de paro y de unos compromisos en la organización, no serán culpables de que un evento que nos desplaza gente de muchos sitios no ha coincidido en una jornada de queja, de protesta y de paz. Además, curioso, muchos aspectos no se llaman. Más cosas. Bueno, yo quería dar también ahora una visión optimista. La visión optimista es que me parece que ya estoy de acuerdo con Antonio en que la política educativa, pero me parece que ya los temas de política educativa tampoco se resuelven a nivel nacional. Que el efecto de la analogía que no hemos avanzado a nivel internacional más a competencias, más simplista, estamos de acuerdo que nos obliga a un efecto muy fuerte, que sea el efecto que nos lleva a interesar mantener el tema de las competencias. Podríamos plantear dos temas, el tema de las competencias y el tema del fracaso escolar medido en términos de niños que no consiguen la admisión de la obligatoria del título de graduado. Es que desde fuera nos están obligando a alimentar la educación secundaria obligatoria, a alimentar los PCPI, que se llaman las escuelas de también, a alimentar la manera de dar el título para acabar con las tasas que tenemos, lo más altas de la OCDE, de graduado de educación secundaria. Y eso, que la esfera del interno al catedrático de educación física, cuando está sentado en el tanto, al final se lo va convenciendo. Mire usted que para hacer el examen de educación física, a lo mejor este niño no tiene competencia
buena de lectoescritura, y por eso ya está fracasando muchas materias, pero a lo mejor la educación física se la tiene, y no tiene que ser castigado también en educación física, por ejemplo, ¿no? Pero a reconducir el discurso desde dentro. Sí que los orientadores tienen que ser un poco caballos de Troya, para reconduciendo los nuevos discursos y ese es el papel de asesoramiento de la. Yo creo que esta vez, por la fuerza exterior del nuevo discurso, por ejemplo, de las competencias básicas, etcétera, se van a producir cambios. El problema es dos cosas. Primero, los cambios en son muy lentos, o sea, todas las veces son generacionales. Hay que apostar por los profesores jóvenes, por los profesores que empiezan a salir ahora de los másteres nuevos, etcétera, y ir reconduciendo un poco el discurso en los institutos. Eso es una parte, que los cambios son lentos, y segundo, que además de que los cambios son lentos, tampoco tenemos quienes deberían hacer la formación, porque dice, ¿y a mí quién me forma? Pues es que no estamos nosotros tampoco muy bien formados, y eso lo tenemos que asumir en la mesa. Ni inspectores, ni asesores de CEP, ni profesores universitarios todavía estamos muy de acuerdo, ni muy bien formados en cómo abordar todo ese nuevo ámbito. Yo creo que si nosotros tuviéramos más formación, nosotros tuviéramos reflexión nada más, con otros colectivos que se dedican a la formación, estaríamos dando más respuestas, porque evidentemente no tiene que ser todo a costa de la buena voluntad de los orientadores. Eso no puede ser. Hay que dar respuestas para proceder en la aula. Esas respuestas no las están dando. Entonces también nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Pero eso yo lo tiene que tener en el futuro. ¿Más cosas? Yo sí que me gustaría, por terminar un poquito, yo soy orientador también, y bueno, en este caso también soy profesor de universidad, o sea, social, y estoy asociado al máster de secundaria y doy casi las materias de lo que son de la especialidad de orientación educativa. Y por los dos lados, lo que es por un lado, estoy en un centro y comparto todo lo que has dicho perfectamente, y por otro lado estoy en la parte de formación de esos que van a ser futuros orientadores. Y la verdad es que, bueno, ahora mismo el perfil que hay de orientadores, los que van a ser futuros orientadores o orientadoras, en la inmensa mayoría son psicólogos. La formación que tienen es muy buena psicóloga desde un punto de vista psicológico, pero formación pedagógica o de qué es lo que tienen que hacer como asesores, se pierden totalmente. No saben lo que... Yo creo que, perdona, en Málaga, la provincia de Málaga, yo creo que es abrumadora la parte que son pedagogos. Bueno, entonces... Y lo que les falla, lógicamente, es todo lo de la atención a la diversidad. No saben pasar una prueba, porque ahora mismo, lo vivo en casa, aparte de con los compañeros, es la parte de atención a la diversidad. Este niño tiene lo que le suelen llamar los profesores un LPA, le pasa algo, y el pedagogo dice, ¿y qué prueba le paso? Si yo esto no he estudiado. Yo he estudiado gestión, coordinación, formación, pero no sé qué, aparte de Luis, no sé qué prueba. En Málaga provincia, creo, la mayoría son pedagogos. Lo que viene ahora mismo, yo creo que lo que es máster secundaria que está exigiendo ya lo que es para lo que es la formación y poder presentar sus posiciones. Y ahí ahora mismo, salvo el año pasado, el año pasado que tuve una chica que era pedagoga, todos los demás son psicólogos, todos son psicólogos. Sí, porque ahora mismo, como en el máster no se exigía antes hacerlo para poder opositar, y ahora ya sí se le pide. Y la verdad que la formación que se estaba dando, nosotros somos profesores asociados, somos dos compañeros, otro compañero no está aquí, y bueno, la formación que se le da, pues está en la práctica, como decían, ¿no? La formación que llevo ya 12 años como orientador, pues sí da una visión diferente, a lo mejor una vez no muy optimista, más bien crítica y pesimista de la situación, pero que después cuando ellos van a hacer sus prácticas y ven la realidad que se encuentran, pues dicen, oye, pues esto, hay incluso algunos que me han dicho, yo no voy a dedicarme a la orientación. Digo, pues fenomenal. Si te has quitado del medio, hacer oposiciones u otras cosas. Pero sí es verdad que después te encuentras con esos roles que me han dicho, situaciones un poco de política. Cuando te encuentras, por ejemplo, que los colegios de psicólogos a nivel nacional se reúnen y hacen propuestas para que exista lo que es el psicólogo escolar a nivel de grupos políticos, ¿no? Para intentar quitar lo que es el orientador escolar, ¿no? Y la orientación educativa. Que antes estaba lo que era psicología y pedagogía y se cambió. Ellos intentan otra vez que incluso el máster de secundaria de la especialidad de orientación educativa no se den las facultades, sino que lo den los cuerpos de psicólogos. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo no lo sé, porque parece que vamos tirando uno por un lado, otro por otro, ¿no?
si cada vez se está dando más perfiles y más roles a lo que es el orientador, ¿no? El asesor, que ya es difícil asesorar, porque si no, ¿quién no se deja asesorar? Que es complicado. Si encima después nos encontramos que hay una parte de la sociedad o un grupo de intelectuales que está diciendo no, es que tiene que ser exclusivamente psicólogo escolar para dedicarse a lo que es el diagnóstico, y se vende muy bien en este, digamos, este mundo de crisis que tenemos ahora mismo, porque podemos quitar incluso personas, porque si nos quitamos lo que es a diagnóstico, quitamos la formación y nos vamos a lo que es la formación externa, pues nos viene fenomenal, porque para eso hay muchas empresas que se dedican a la formación. Entonces ahí mismo hay una situación bastante compleja. Yo no sé, la verdad, yo lo digo un poco para exponer, ¿no?, la situación por la que estamos. Que es muy difícil la tarea del orientador, siempre ha sido. Hombre, ahí es más fácil si tenemos un equipo directivo que apoya y que te ayuda, pero que la situación actual, la verdad que yo no lo sé, pero yo la veo incierta. Me ha gustado las perspectivas que ha puesto don Manuel, porque a lo mejor muchas veces, como estamos en la práctica y todas las reuniones que tenemos y cosas de tipo, pues no las veo muy cercanas a lo que era a la visión, ¿no? Sí es verdad que cuando ya le plantea esa posibilidad de irse al extranjero, no sé, yo creo que la gente todavía es un poco reticente, todavía. Mira que ahora mismo hay mucha, lo que es Erasmus y está todo mucho más caliente. Pero sí es verdad que la situación española yo la veo difícil y un poco extraña, por esa situación, incluso por eso que han hecho. Cada X años hay una reforma educativa, y yo me acuerdo de una reunión que tuvimos hace pues unos 8 años o algo así, y aquello fue un poco, tuvimos de directores, y vino un representante de la Consejería de Educación, un alto representante, y dijo, ya no se va a hablar o no se puede evaluar, no se puede evaluar lo que era, yo no me acuerdo exactamente, que si era lo de las capacidades, porque eso no se puede evaluar, pero las competencias sí. Los directores de las colegios se levantaron y se fueron. Ustedes me metieron con valorarse una cosa y ahora me venden otra. Y esto como se lo vendo yo aquí. Y es complejo, porque después te encuentras, y una solo último que comentar, después te encuentras esa situación de catedrático, ¿no?, que al final dice, no, yo me impongo y yo no veo esto, yo no veo lo otro, pero si no quieres tener problemas con la familia, al final te encuentras, o lo apruebas, o te vienen de la inspección y te lo aprueban. Y también tiene la otra visión, que viene de la inspección. ¿Por qué? Porque como todos los papeles no están bien, porque perfectamente no los tiene nadie, pues te buscan las cosquillas y dicen, y al final dice uno, para que me lo aprueben por fuera y que yo mal, pues lo apruebo yo, incluso ya hace parte con un sobresaliente y nos quedamos antes más tranquilos. Bueno, lo dejo ahí, tampoco es una observación. Perdón, era una pequeña observación. La jefa de ordenación educativa, esta mañana, voy a estar aquí, pero vamos a excusar, la jefa del equipo técnico provincial, los 5 que forman el equipo técnico provincial y las 10 personas que están en el equipo específico de trastorno de conducta tal, creo que de esas 19, igual me escapo con algunos, ninguno es psicólogo. Y son los que están aquí. ¿Tú estás en un instituto aquí en Málaga? No, yo no he nada. En Málaga, desde luego, yo creo, no sé decir, pero la inmensa mayoría. Pues aquí lo que la gente que conozco casi todos son muchos psicólogos. Aquí en Málaga, el instituto, pues me dice, me pone en contacto con alguno. Estamos totalmente de acuerdo. Bien, yo creo que además algunos de nosotros mostramos señales o síntomas de pensar o plantearnos cambios de actividad. Antes de levantar la sesión, reiterar, creo que en nombre de todos los que estamos aquí en la mesa, el agradecimiento a la Universidad de Málaga y en particular a la Universidad de Castilla por el esfuerzo invertido y por la invitación y oportunidad que nos ha dado para compartir entre nosotros y con vosotros una oportunidad de intercambiar información. Y por apuntar o cerrar en relación a lo que hemos comentado, creo que encuentro foros donde podamos participar, intercambiar, comunicar un poco más allá del círculo inmediato donde nos desenvolvemos, podría ser una apuesta interesante para conocer, intercambiar, valorar y analizar posibilidades diferentes. Podría ser un tema que muchas veces tampoco nos vemos analizando. Y comentábamos en el preámbulo antes de la mesa que desafortunadamente los tiempos que corren, formatos de
hicimos esa práctica, esa experiencia